Buenas a todos, bienvenidos a una edición más de esta serie de entrevistas y tertulias que organizamos desde el Instituto Juan de Mariana de Madrid y que llevan por título Entrevistas en Cuarentena. Hoy tenemos el placer de contar aquí en la sala con Constanza Mazzina, coordinadora de investigaciones académicas en la Fundación Apolo de Argentina, profesora universitaria tanto de grado y posgrado, consultora nacional e internacional sobre cuestiones latinoamericanas y en realidad pues una gran especialista en política latinoamericana y en el análisis institucional de la Argentina, su país. La profesora Mazzina ha publicado un gran número de artículos e investigaciones en revistas académicas y de reconocido prestigio y en realidad, pues como decía al inicio, es un verdadero placer tenerla aquí pues, para esta tertulia en nuestro querido Juan de Mariana. Durante el día de hoy trataremos una cuestión que interesa y mucho de este lado del Atlántico, ¿no? Y es la situación del Estado de Derecho en la Argentina, resultado del cambio de gobierno por un lado y de la crisis generada por el COVID-19 por otro. Pero en primer lugar, bienvenida Constanza, es un placer tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. El placer es mío de poder acompañarlos en esta charla, en esta conversación. Pues si quieres, y para ir abriendo boca, ¿no? Porque el tema sin duda es muy interesante. Yo soy también un enamorado de Iberoamérica, ¿no? En general, ¿no? España, Portugal, todo el continente, y las conexiones con Argentina, entre España y Argentina, son evidentes, ¿no? Pero bueno, quizás la primera pregunta es ¿qué está sucediendo en la Argentina fruto de la crisis del COVID-19 y en qué situación se encuentra pues, el país en este momento, ¿no? Bueno, es muy interesante analizar nuestro caso porque ustedes saben que la Argentina comenzó con una cuarentena muy temprana, cuando recién había 150 casos allá por mediados de marzo de este año, y después de prácticamente 6 meses de cuarentena, porque nosotros seguimos todavía en cuarentena, llevamos unos 180 días de lockdown. El resultado de ese lockdown temprano, de esa cuarentena que iba a servir para, es realmente un fracaso en muchos frentes. El primero de esos frentes es justamente el frente de salud, porque hoy hemos superado los 500.000 casos de coronavirus, ya estamos más cerca de los 600.000. En los últimos días, la cantidad de muertos por millón de habitantes en la Argentina encabeza todos los rankings, digo, a nivel mundial por millón de habitantes. Con lo cual, digo, como respuesta sanitaria es un estrepitoso fracaso. La segunda cuestión que tiene que ver justamente con la economía, que si bien yo soy politóloga, no soy economista, pero te imaginarás que después de 6 meses de restricciones a los movimientos justamente económicos y fundamentalmente restricciones al trabajo, la situación económica es muy difícil en un país que ya venía en recesión, que ya venía con inflación, que ya venía con desempleo. Es decir, que estos 180 días no han hecho más que agravar, pero agravar muchísimo, esa endeble situación económica que ya atravesaba el país. La cantidad de pequeñas empresas que están cerrando, la cantidad de gente que se está quedando sin empleo y la cantidad de empresas internacionales, multinacionales que se están yendo de la Argentina. Esto ya nos lleva a la tercera cuestión, que digo, ¿por qué se van las empresas? ¿Se van por la cuarentena? Se van por la falta de confianza, la falta de seguridad jurídica en nuestro país. Y esto te decía, me lleva al tercer tema de esta eterna cuarentena que estamos viviendo los argentinos, que es en qué medida o hasta qué punto las instituciones de la democracia están funcionando. Es decir, desde el primer momento la justicia extendió lo que se llama la feria, es decir, ese receso que tiene la justicia generalmente acá en la Argentina es en enero, pero siguen en la mayor parte de la justicia en la Argentina sin estar trabajando al 100%, con un problema agravado que ya la justicia venía, digamos, con cierta lentitud, digo, de décadas, no solo de estos últimos años, y por otro lado el trabajo del Poder Legislativo que durante los primeros 3-4 meses no sesionó, empezó a sesionar con sesiones a distancia, lo cual generó muchos ruidos, muchos problemas, y hoy prácticamente está también trabado el tratamiento o el avance a nivel Poder Legislativo. Entonces tenemos un problema respecto del manejo de la salud,
¿sí? Que esto ha resultado ineficiente respecto de la economía, que tenemos un frente abierto enorme, y respecto de la democracia y qué pasa con nuestras instituciones. Una sola cosa más que agregarte respecto del tema de la economía, que me parece una diferencia muy interesante con ustedes, porque ustedes tienen euros, nosotros tenemos pesos, y el Banco Central puede emitir pesos. Es decir, todo digamos, el gasto público que ha afrontado el gobierno de Alberto Fernández en estos meses se está financiando a través de la emisión de pesos. Esto, bueno, las consecuencias no tengo que explicárselas a ustedes justamente, ya las saben, pero no hace más que agravar un cuadro que ya de por sí arrancamos de manera bastante complicada el año, con una alta inflación. El año pasado cerramos prácticamente con un 50% de inflación, y por ejemplo, para que tengas una idea, hay unos carteles en la calle que anuncian como algo positivo, algo bueno, que se han entregado casi 9 millones, el número exacto es 8.970.000 y pico de IFES, que son ingresos familiares extraordinarios. Estos ingresos familiares eran, digamos, empezaron en marzo, abril, eran 10.000 pesos por familia. Hagamos la cuenta de 8.970.000 IFES, es decir, de estos planes, de estos programas entregados, ¿no? Multiplicado cada uno por 10.000 pesos, que, digo, de recaudación no se están sacando porque al no generar, ¿no? La rueda económica, la recaudación cayó muchísimo, se está financiando todo con emisión. Sí, hombre, es una situación dramática. Usted efectivamente doctora en ciencia política y nos vamos metiendo pues, en este campo, ¿no? Ya, como segunda pregunta, porque definitivamente es muy interesante todo lo que ha comentado a nivel institucional, al final esta crisis y este cambio de gobierno ha contribuido, sin lugar a dudas, a una regresión democrática o no. ¿Cuál es su opinión en ese sentido? Sí, yo desde hace mucho tiempo que vengo notando una recesión democrática general en América Latina, que en alguna medida se iban resolviendo a través de los procesos electorales. Si ustedes recuerdan, hacia fines del año pasado la región sufrió nuevamente una serie de protestas sociales muy fuertes, tanto en Chile como en Ecuador, también en Perú, que no terminaron en esas renuncias anticipadas, esas renuncias presidenciales anticipadas, como ya estuvo pasando, digamos, desde el inicio de la tercera ola para acá en repetidas ocasiones, pero sí también derivó con la renuncia de Evo Morales y todo el proceso que se dio en Bolivia con ese nuevo llamado a elecciones, esa denuncia de fraude y lo que termina con la renuncia de Evo Morales. En el mismo momento que todo esto ocurría en la Argentina estábamos atravesando el proceso electoral y podríamos decir que ese proceso electoral encauzó y canalizó, digamos, las protestas ciudadanas o los reclamos ciudadanos. Es decir, ¿por qué Argentina no termina el año 2019 con protestas sociales, reclamos sociales, al igual que desde Chile, Bolivia o Ecuador? Porque estábamos atravesando este recambio presidencial a través del proceso electoral. El proceso electoral dio lugar al gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, que es la vicepresidenta, que ya fue 2 veces presidenta de la Argentina, pero acá se da una situación muy particular para analizar, y es quién decide. Es decir, en general cuando uno analiza el presidencialismo, el presidente es el que toma las decisiones y el vicepresidente lo solemos ubicar como alguien que está en las sombras, que es el poder de recambio, ¿no? Digamos, en la situación extrema de que algo le pase al presidente. Sin embargo, en este matrimonio por conveniencia, que es Fernández-Fernández, lo que resulta es que el poder, en verdad el poder derivado de la cantidad de votos que tiene, es de Cristina Fernández de Kirchner, y a pesar de que algunos en un primer momento trataron de verlo a Alberto más como un moderado, Alberto termina mostrando, al pasar rápido de estos meses, que la que toma las decisiones y las últimas decisiones son de Cristina Fernández y no de Alberto Fernández. Y que en todo caso Alberto Fernández es una especie de comunicador, de portavoz de lo que está decidiendo Cristina Fernández. Para que te des una idea, se está tratando en el Senado un paquete enorme de una reforma a la justicia que
no busca más que la creación de un montón de juzgados. ¿Tenemos que reformar la justicia? Sí, es cierto, porque nuestra justicia tiene muchísimos problemas. El funcionamiento de nuestro Poder Judicial tiene muchos problemas, pero no esta reforma de la justicia que no busca sino la impunidad de Cristina Kirchner y de muchos miembros, tanto de su familia como allegados, que están en distintas causas, en muchas causas, por cuestiones ligadas a la corrupción durante sus gobiernos. Pero vos fíjate lo sintomático. Hace un poco tiempo la Cámara de Diputados aprueba, digamos, la primera Cámara, es decir, lo trata a diputados y lo pasa al Senado, un proyecto para modificar la ley de quiebras en este contexto de pandemia, que digamos que daba ciertas facilidades para que las pequeñas empresas, no voy a entrar en detalle porque desconozco el detalle de la ley de quiebras y de la extensión, digamos, de las facilidades que se les daban. Pero la realidad es que ese proyecto queda en este contexto que acabamos de describir, de gravedad social y económica, queda planchado en el Senado, queda encajonado en el Senado, mientras que el tema prioritario del Senado es, en el último tiempo, y lo único que se ha tratado, lo único que se está debatiendo, es llevar adelante esta reforma de la justicia. Entonces vos fijate cómo está funcionando a distintos tiempos. Una sociedad que en todo caso está reclamando respuestas por parte del Estado para que mínimamente siga funcionando, y una clase política ligada a Cristina Fernández de Kirchner, que lo que quiere es ajustar la ley a sus propias necesidades. Sí, sí, es muy interesante, pues, muy interesante y muy preocupante, Constanza, porque la verdad es que digamos, la lógica de desarrollo político es en sí misma un poco dramática. Como tercera pregunta, y siempre en este tema, ¿no? ¿Es entonces ahí en el campo de la justicia donde se observa con mayor claridad toda la erosión del sistema de pesos y contrapesos y con ello la progresiva destrucción del Estado de Derecho? O sea, el gran problema está en el organismo judicial. Es, digamos, el origen, digamos, de la enfermedad del sistema, ¿o no? A ver, no creo que sea el origen, creo que es parte del problema. Los tres poderes están funcionando mal. Digo, en la Argentina vos tenés un diseño institucional de división de poderes y un sistema de frenos y contrapesos que a duras penas ha funcionado desde la redemocratización para acá. Entonces, del 83 para acá, vos vas a ver que el poder legislativo depende de la situación de mayorías y de minorías, y de gobierno-oposición, o de la disciplina e indisciplina de los partidos políticos, cómo se comporta. Entonces, tenés un problema con el poder legislativo, sí, y su relación con el ejecutivo. Tenés un ejecutivo que es un ejecutivo hiperpresidencialista e hipercentrista, es decir, todo gira alrededor del poder ejecutivo, y tenés un poder judicial que en gran medida trabaja en connivencia con el resto de los poderes. Ahí a mí me gusta mucho la teoría que habla de la defección estratégica respecto al poder judicial, ¿no? De cómo los fallos se terminan acomodando respecto a los cambios políticos que se van dando. Y eso se nota mucho cuando vos estudias la relación, sobre todo los fallos de la Corte Suprema de Justicia en la Argentina, repito, del 83 para acá, como cuando los presidentes van completando sus mandatos, empezás a ver un cambio en los fallos que van acomodándose a los nuevos tiempos y vientos que van soplando. Entonces diría que el problema es un problema de rendición de cuentas, es decir, de funcionarios electos y no electos que no están acostumbrados y que no son receptivos a la rendición de cuentas. Para mí la rendición de cuentas tiene tanto la dimensión de la respondibilidad, ¿no? De la answerability, que no sé cómo la podemos traducir como respondibilidad, como la dimensión del enforcement. Las dos dimensiones en la Argentina falla. La dimensión del enforcement, que no hay sanción, ¿sí? Pero la dimensión de la respondibilidad tampoco, porque no hay respuesta, no hay información. Sí. Hay una pregunta que, con todo esto que estás comentando, no puedo evitar, ¿no? Es que los Fernández, ¿no? Yo me llamo también Eduardo Fernández, no tengo nada que ver, afortunadamente somos muchos los Fernández, pero la cosa es que ¿qué hizo mal Macri para llegar a esta situación? O sea, ¿qué hizo mal Macri para que se desemboque en un gobierno otra vez
con los Fernández, con una amenaza otra vez de socialismo del siglo XXI, con determinadas acciones para moldear el Poder Judicial y que no me persiga. ¿Cómo se llega otra vez a esa situación? Es una cosa de la Argentina muy particular, ¿no? A ver, me parece que la pregunta es al revés, Eduardo, que hicieron bien los Fernández y que hizo bien Cristina para poder nuevamente ganar elecciones. A pesar de mi falta de simpatía hacia Cristina Fernández, que voy a reconocer que como estratega política es genial. Entonces, la idea, vos fíjate, para mayo del año pasado, ella elige quién iba a ser su candidato a presidente. Es decir, la vicepresidenta, en esto que hablábamos antes, ¿no?, de los matrimonios por conveniencia, que son los presidentes y sus vices en clave presidencialista, nosotros estamos viviendo un hipervicepresidencialismo, ¿no?, donde desde el arranque la vicepresidenta elige a su candidato a presidente. Y ella durante prácticamente todo el tramo de la campaña no aparece haciendo campaña. El que hace campaña es Alberto Fernández, que se muestra más como un moderado, como alguien que ha aprendido, y durante gran parte del 2019 le reclaman a Macri haber hecho las cosas mal en términos fundamentalmente ligados al bienestar económico, porque acá entramos en el gran debate latinoamericano, Eduardo, que es cómo votamos los argentinos, cómo votamos los latinoamericanos. Es decir, esto del voto económico. ¿Votamos con el bolsillo? Digo, votamos con el bolsillo y la gente vota con la esperanza, ¿no? Es ese voto prospectivo, con la esperanza que ofrecía Alberto Fernández, que textualmente, vos ves los spots de campaña, iban a llenar la heladera, iba a recomponer no el salario, la pensión de los jubilados. Entonces, digo, es un voto esperanzador, ¿no? Es una cuestión de fe el voto hacia Alberto Fernández. Esto por un lado. Respecto de Macri, Macri, desde el punto de vista de Constanza, de mi análisis, hizo una muy mala lectura de quién era su votante. ¿Sí? Y a su votante, es decir, al votante, digamos, a su 20%, a su núcleo duro, durante los 4 años de gestión no los atendió. Es decir, eso que el votante que lo votó Macri en el 2015 le pedía, durante 4 años no tuvo ninguna respuesta. Es decir, había mucho desencanto respecto de lo que había sido la gestión, justamente la gestión macrista. Y para mí, fundamentalmente, lo que falló de un lado e hicieron muy bien del otro es el tema de la comunicación. ¿Qué comunicó cada uno? ¿Sí? Porque vos fíjate, durante los años de Macri nunca se comunicó, este problema es la herencia recibida, es un problema generado por la gestión anterior que ahora nosotros lo tenemos que resolver. Esta gestión lo único que dice es, el problema de desempleo lo hizo Macri, el problema de la pobreza la hizo Macri. Es como que, digo, la construcción del relato, la construcción de ese discurso, desde un lado se manejó muy mal, y desde el otro lado lo manejan muy bien. Entonces vos me vas a decir, pero Constanza, ¿la gente lo cree que después de 30 y poco años de democracia, durante 28 años gobernó el peronismo y que la culpa es de Macri? Sí, Eduardo, la gente cree que la culpa es de Macri, porque los argentinos lamentablemente somos de memoria corta y difusa, y nos olvidamos demasiado rápido. Entre el voto económico, es decir, la gente vota con el bolsillo, más esta memoria difusa, llegamos a este punto para, por lo menos no sé si explicar, pero al menos entender por qué Cristina, por qué Fernández y por qué Macri justamente pierde la elección. Creo que Macri hace una muy buena elección después de las PASO, es decir, la elección propiamente dicha, que fue en octubre, donde él obtuvo prácticamente el 41%, donde ahí sí hace un llamado a, bueno, es el día o la noche, es socialismo del siglo XXI o tratar de salir adelante. Desde mi punto de vista, para cuando él hace ese llamado, que es su último tramo de campaña, es decir, había mucha gente que ya tenía definido ese voto esperanzador a Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, vuelvo, Macri
en tono de campaña te habla de los valores, te habla de la república, lo cual es fantástico para vos, para mí, los que entendemos la importancia de la república, y el otro te está diciendo, te voy a llenar la heladera de comida. Claro. Claro. Es que son esas batallas de las narrativas, pues claro, son muy complicadas de ganar, ¿no? Oye, Constanza, mira que quiero a la Argentina, ¿eh? Y muchos de los que nos observan en el Juan de Mariana quieren a la Argentina por varias razones. El fútbol, primos y familia, porque aquí somos todos primos, la cercanía cultural. Una pregunta que también es difícil, ¿no? A corto plazo o quizás a medio plazo. ¿Tiene solución el laberinto argentino? Es decir, a medio y corto plazo hay salida, se están observando signos de esperanza en el contexto político, económico y social actual. A nivel personal, una cosa que definitivamente me sorprendió, ¿no? Que fue cuando se amenazó con expropiar Vicentín y la gente del pueblo se rebeló como diciendo esto no está bien. Bueno, no sé si fue mito, no sé si nos manipularon la información o nos la, digamos, masticaron para digerirla mejor aquí de este lado del Atlántico. No sé cómo fue esa historia, pero eso fue como una cosa de esperanza, de decir, oye, ahí la ciudadanía... Esa ciudadanía que tiene poca memoria, igual que España, que también somos de memoria pues muy pequeña, reaccionó ante esa amenaza, ¿no? ¿Hay algún signo, digamos, para pensar en clave optimista? Mira, hoy cuando me mandaste esta pregunta estuve estas horas pensando, porque yo en general soy muy pesimista respecto de el futuro de mi país y para arrancar soy pesimista respecto de nuestra clase política en general, aunque hay muy honrosas excepciones, pero digo, soy muy pesimista y muy crítica respecto de nuestra clase política y ahora si querés hablamos de esto. Soy optimista a medias respecto de el ciudadano argentino. Es decir, este ciudadano argentino que es una mezcla entre ciudadano delegativo, ¿no? Y ciudadano mínimamente activo. Creo que la variable interviniente en este momento es las redes sociales. Es decir, las redes sociales hoy están cumpliendo el papel de contralor que no cumplen ni los medios de comunicación, ni el Poder Legislativo, ni el Poder Judicial, con todos los problemas que eso conlleva, porque claramente vos tenés muy claro el problema de las falsas o malas noticias o de las viralizaciones que ocurren en redes sociales, pero a pesar de eso, hoy las redes sociales son un actor, se han convertido en un actor, sobre todo en tiempos donde los medios de comunicación están siendo cooptados en gran medida a través de lo que es la pauta oficial, justamente por parte del gobierno, con lo cual hay mucha información que solo te enterás o que solo llega a través de las redes sociales. Entonces, respecto de ese punto, es un punto novedoso, digo, también para los politólogos tenemos que empezar a pensar, ¿no? El rol que están jugando las redes sociales, el rol que juegan las redes sociales en la aparición de nuevos liderazgos y cómo los partidos políticos, sobre todo los partidos políticos argentinos, y estoy pensando fundamentalmente en el peronismo, cómo van a incorporar o canalizar, ¿no? Toda la actividad de lo que pasa a través de las redes sociales. Entonces, yendo a respecto de nuestra clase política, no soy para nada optimista. Respecto de nuestra ciudadanía, soy optimista a medias. Es decir, creo que la sociedad argentina ha hecho un proceso de aprendizaje, pero este proceso de aprendizaje puede terminar siendo un proceso de aprendizaje frustrante. Porque en el último tiempo estuvimos, marchando o manifestándonos por Vicentín, después hubo una protesta el 17 de agosto, después una protesta este último domingo, 13 de septiembre. Pero, ante la falta de respuesta, y ante te chocas todo el tiempo con una pared, todo el tiempo con una pared, todo el tiempo con una pared, va a terminar emergiendo una frustración muy grande. Entonces, ¿hasta qué punto este ciudadano activo, mínimamente activo, consciente, va a seguir dando pelea frente a un Estado, frente a un gobierno más que un Estado, porque digamos, hoy estamos frente a un Estado claramente muy débil en la Argentina,
pero que avanza cada vez más. Avanza sobre tus libertades, avanza sobre tu propiedad privada. Pensá que acá estamos discutiendo nuevamente un impuesto extraordinario a las grandes fortunas. Es lo único que se les ocurre, Eduardo. En un Sí, país sí. con la cantidad y con la maraña de impuestos que tenemos, la única idea que se les cae, es nuevamente un impuesto a las grandes fortunas. Con lo cual, vos sabéis que en la Argentina tenemos el problema de que siempre aparecen nuevos impuestos extraordinarios en épocas de emergencia o épocas extraordinarias que después se quedan y nunca se van. Bueno, en el que se quedan y nunca se van, en el mismo sentido, nos pasa con, eh, vuelvo, a pesar y aunque hay honrosas excepciones, pero nuestra clase política es la misma clase política que está dando vueltas en este país desde los años 90. Es decir, Alberto Fernández, que es nuestro presidente, hacía política en la época de Menem, ya fue legislador por la ciudad de Buenos Aires a través de, o por medio de, o en representación del partido político de Domingo Cavallo, que era Acción por la República, para el año 2000, 2001, Alberto Fernández, sí creo que era 2000, 2001, era legislador de la ciudad de Buenos Aires. Y así todos tenés un juego cerrado de la política donde repetís los mismos nombres acá, allá y en todas partes. Entonces, nuestro sistema político permite además que vos sos diputado provincial, después sos senador nacional, después sos diputado nacional, después sos gobernador, de pronto sos ministro de alguna provincia, ministro nacional, y después volvés a la gobernación de tu provincia, y así hace 30 años que dan vueltas y que están enquistados, propiamente dicho, están enquistados en el poder. Y esto no es privativo de ningún partido político, Eduardo, digo, tanto el peronismo como el radicalismo hacen exactamente lo mismo. Hay un problema, por tanto, de élites, ¿no? De rotación, de una ausencia total de rotación de élites al interior Total, del sistema, que lo que hace es que tengan capturado el sistema, ¿no? totalmente, Y hay totalmente. oportunidad para dinamitar ese sistema progresivamente con nuevas formaciones, nuevas élites. Pues suele suceder que a lo mejor en los entornos urbanos, con un voto quizás más comprometido, con los jóvenes también, ¿no? Que están frustrados con ese sistema, pues a lo mejor salta alguna opción nueva o lo ves complicado, Constanza. Claro, lo que pasa es que las opciones nuevas, digo, por la experiencia de ustedes, de indignados surge Podemos y surge Ciudadanos, entonces preferiría no tener un Podemos acá, No, 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 ¿no? Con lo no, cual, no, porque es lo que nos falta. es que Constanza, hablabas del impuesto a los ricos que ha sido propuesto por Podemos hace 2 semanas en el Congreso también. Pero Claro, entonces, claro, bueno, a lo mejor los cambios drásticos son negativos para el sistema. Entonces, una cuestión que a mí, que también estaba, digamos, en esa conversación de intercambio de preguntas, es, o sea, ¿cuál es la esencia, por tanto, del problema argentino? ¿Es ese? ¿Son sus élites? ¿Son los partidos? ¿Es el peronismo? Que, por cierto, siempre se agradece una definición del peronismo, porque en España mucha gente utiliza el concepto y no sabe muy bien qué significa, ¿no? ¿Cuál es la esencia del problema argentino, entonces, en este momento? bueno, vos sabés que cuando Merkel le pregunta qué es el peronismo a Alberto Fernández allá por enero de este año, justamente me llamaron de un diario de Madrid para preguntarme, bueno, pero entonces, ¿qué es el peronismo, Claro. no? Bueno, el peronismo es gran parte del problema, Eduardo, pero, a ver, te diría que tenemos como múltiples capas y múltiples factores de este gran problema argentino. Yo te diría que la Argentina es algo más parecido a una bomba de tiempo que otra cosa, y los distintos niveles están dados por. Vos tenés aproximadamente un 40% de la sociedad, prácticamente hoy un 40% de la sociedad que vive del Estado, ya sea por empleo público o por planes sociales. En algunas provincias, porque ahora hay algo de lo que no hablamos todavía, que es el tema del federalismo en la Argentina. Vos acordate que Argentina es un país federal, pero es un país federal a medias, ¿no? Lo que solemos llamar un federalismo trunco. En clave de país federal, algunas provincias, entre empleo público y planes sociales, eso representa aproximadamente el 70% de la población económicamente activa, o en las más pobres es el 80% de la población económicamente activa, vive del Estado.
¿sí? Entonces, en primer lugar, vos tenés un Estado muy grande, pero como digo, siempre es un Estado con pies de barro. Porque gran parte del discurso de Alberto Fernández en marzo de este año, cuando empieza la pandemia y empieza la cuarentena, fue el Estado te cuida. 6 meses después nos queda muy claro a todos que el Estado no te cuida. Pero vos fíjate, esto es importante para entender el problema y para entender nuestras mentalidades, Eduardo. En vez de decir, vos cuidate, hacete responsable, la responsabilidad es tuya, lavate las manos, quédate en tu casa, etc. No, el Estado te cuida. Entonces yo te diría que el primer problema sí es un problema, o una de estas capas del problema, es el problema de la responsabilidad individual, y la responsabilidad individual hija de una mala o deseducación que hemos tenido en los últimos 30 años. Es decir, si vos te fijás, la educación en la Argentina viene cayendo en su calidad educativa, donde la Argentina, yo te lo puedo contar por mí misma, de cuando era chiquita, va cada vez decreciendo. No voy a ir solo al tema del adoctrinamiento, pero el tema de la cooptación de la formación de maestros por parte de los partidos de izquierda termina siendo que ya vos mandes a tus hijos a un colegio público o un colegio privado, los docentes tienen esa misma formación y lo que traducen en sus clases es el Estado es bueno, el empresario es malo. Esto se da donde vos quieras, se da en Ciudad de Buenos Aires, se da en Salta, se da en Tierra del Fuego, se da en el colegio público, se da en el colegio privado. El Estado es bueno, el empresario es ese empresario siglo XIX, ese viejito, ¿no? Con el bastoncito malo. Fumando un puro. Exacto, bueno. Igual, esto es lo que se transmite. Entonces tenés un problema, digamos, de una mentalidad estatista arraigada, ¿no? Desde muy chicos, donde te van metiendo el Estado. La realidad es que vos tenés un Estado que te dice cada vez más, no te preocupes, yo me ocupo. ¿Sí? Y esto se ha visto en los últimos años, y Macri no rompió con esta matriz de el Estado se ocupa. Vos no hagas nada porque el Estado se ocupa. Entonces, el Estado se ocupa de la educación de tus hijos, se ocupa de darles de comer, porque en los colegios, ¿no? El Estado se ocupa de que tus hijos coman, el Estado se ocupa de esto, el Estado se ocupa del otro. Entonces, esta matriz estatista es, para mí, el gran problema argentino. ¿Esa matriz estatista es hija del peronismo? Sí, claramente es hija del peronismo, pero ya excede al peronismo. Es decir, ya el peronismo se ha visto ampliamente superado por esa mentalidad de el Estado es bueno y el empresario o la empresa privada es mala. En la medida en que no podamos romper con este ciclo vicioso y esta mentalidad de lo público versus lo privado, vamos a seguir por el mismo camino. Creo que en gran medida el problema de Macri fue no haber visto que teníamos que ir cambiando esta matriz mental, ¿no? Esta matriz mental de un clientelismo. Esto por un lado. El segundo problema relacionado con esta matriz mental, Eduardo, es nuestras microcorrupciones. Es decir, como tenemos regulaciones para todo, porque estamos hiperregulados, terminamos en el extremo opuesto, que es el desconocimiento de la norma. Y como la norma además es mala, ¿sí? Lo que terminamos haciendo es mejor o desconocer la norma o violar la norma, porque si las voy a cumplir todas, supongamos que soy una empresa, me fundo, ¿sí? Y si soy un ciudadano común y corriente y tengo que cumplir con todas las regulaciones del Estado, me tengo que pasar el día más o menos estudiando absolutamente todas las nuevas normas que se dan en este país. Entonces, ahí aparecen las microcorrupciones ciudadanas, ¿no? Y todo un entramado de mercados laborales en negro frente a la hiperregulación por parte del Estado. Entonces vos tenés un mercado de empleo informal enorme, pero tenés por el otro lado el mercado de empleo formal que dice, bueno, la verdad es que si yo pudiera laburar en negro, prefiero laburar en negro, porque, ¿no? Acá me comen impuestos, me comen plata, etcétera, etcétera. Entonces aparece esta idea de la microcorrupción. Esta calle es en contramano, pero en vez de dar toda la vuelta, entro en contramano, total nadie me ve y no hay sanción. Bueno, es como, digo, o pequeñas capas del mismo problema. Y después sí tenemos la capa del problema, te diría así, de clase política,
y de un entramado, o podríamos decir una connivencia entre gran parte del empresariado argentino y esta clase política, un empresariado argentino que desde los años 80 para acá se viene beneficiando de las restricciones a las importaciones y de la falta de competitividad y competencia, porque parte de nuestra mentalidad, de nuestra matriz mental, es la competencia es mala. Entonces, como la competencia es mala, no compitamos, porque ¿cómo vamos a competir? Y esto, vos fíjate, esto es terrible, Eduardo, porque esto se transmite desde que los chicos entran en el jardín de infantes. No, nosotros no competimos porque no hay que competir, la competencia es mala. Entonces, creces con la misma idea permanentemente de, te repito, esa matriz mental estatista que no se puede romper. Sí, sí. Es como con base en lo que comentabas, es como que la sociedad ha sido educada para ser rentista, ¿no? El nivel federal, las provincias son rentistas, los individuos son rentistas, las autoridades locales son rentistas. Y claro, en determinado momento eso es una bomba de relojería, ¿no? Es insostenible ese modelo. Totalmente. Sí, es exactamente esa es la definición. Es una rent-seeking society la nuestra. Bueno, En vez de una profit-seeking society. totalmente, y yo creo que en el fondo los paralelismos, nuevamente lo hablábamos al principio con España, pues son evidentes en ese sentido, y el sistema educativo efectivamente ha tenido mucho que ver durante N cantidad de años educando y en el fondo adoctrinando a una población, ¿no? Bueno, ya llevamos un tiempo hablando, ya vamos para ya las últimas preguntas o los últimos comentarios, pero el punto es, al final has desarrollado también una amplia carrera, no solo en Argentina, sino en el resto de América Latina. Comentábamos las visitas a Guatemala, a nuestra querida UFM, yo tuve el placer de trabajar allí también, a Liberty Fund, que es como una cosa fantástica para establecer redes, en El Salvador, que también... La pregunta es, ¿cómo ves el futuro de la región? Porque honestamente, y quizás yo estoy sesgado por verlo desde España, ¿no? Que estoy viendo pues, amenazas a la libertad de prensa y a la libertad de expresión. Yo no estaba acostumbrado a que en una rueda de prensa de presidencia del gobierno se pacten preguntas o se filtren preguntas o se censuren preguntas. Y aprovechando la crisis del COVID, esto ha tenido lugar. Pero no solo ha tenido lugar en España, en México, que tenemos muy buenas relaciones con grandes amigos allá también, eso sucede habitualmente también con el actual gobierno. Claro, yo no estaba acostumbrado, por ejemplo, a que en las redes sociales literalmente se persiguiese y se amenazase a determinadas personas diciendo que sus comentarios incitan al odio y todo este tipo de cosas y que perseguir y acusar al gobierno por incapacidad está mal. O sea, como que veo que la estructura de derechos y libertades civiles en nuestro mundo, resultado de la crisis y del miedo generado por la crisis, como que está siendo amenazada, ¿no? Y claro, uno se hace la pregunta de, jolín, si nuestras libertades están en riesgo, ¿no? Quizás en España y en la Argentina, con la crisis que estamos sufriendo, pues la respuesta es definitivamente sí, pero en el resto de la región la situación no es fácil tampoco, ¿no? ¿Cómo ves ese espacio? Porque al final todos tenemos un compromiso con la protección de los derechos civiles, de las libertades individuales, que tanto nos ha costado ganar, además, que tanto nos cuesta mantener día a día en esa eterna vigilancia pues, que hacemos desde la Fundación Apolo, desde nuestro Instituto Juan de Mariana. O sea, pero parece que esta ventana del COVID, de esta crisis, ha facilitado una tormenta perfecta que definitivamente representa un desafío muy potente para los que creemos en la libertad, ¿no? ¿Cómo ves el asunto, Constanza? Una tormenta perfecta para los líderes populistas que siempre están a mano, ¿no? Y siempre están esperando. A ver, ahí yo completo lo que vos decías, Eduardo, de la defensa de las libertades individuales, y a mí me gusta mucho una frase de Bobbio, cuando Bobbio dice que hay una ida y vuelta entre el Estado liberal y el Estado democrático, ¿no? Porque, digamos, estas democracias débiles que hemos obtenido, que hemos sabido conseguir en estos años,
son la condición necesaria para el ejercicio de estas libertades. Y estas libertades son la condición necesaria para que efectivamente nuestras democracias sean democracias, algo más que democracias electorales, ¿no? Entonces siempre me gusta empezar por ese ida y vuelta entre democracia y liberalismo, y en todo caso hablar de una democracia liberal republicana, que como vos decías, es algo bastante reciente, tanto en la historia española como en la historia de América Latina, ¿no? Que somos hijos de largas y extensas dictaduras. Respecto de América Latina, yo creo que hay una clave distinta vis a vis lo que pasan ustedes. Y la clave distinta es América Latina, históricamente desde su independencia para acá, vuelve recurrentemente al caudillismo y a la idea del salvador de la patria. Es decir, ustedes, más allá de la larga experiencia franquista y de cómo se presentaba Franco a la sociedad, no tienen estos 200 años, yo te diría, desde la independencia para acá, de que el caudillo es, ¿sí? Y es el director supremo, es el jefe supremo de la nación, es el salvador de la patria. Entonces, siempre estamos a la espera de estas soluciones mágicas, ¿no? Y de estos líderes que aparecen con estas soluciones, y que no importa si son de izquierda o derecha, porque vos fíjate que a izquierda y derecha en estos últimos meses tenés, estos liderazgos cuasi autoritarios desde López Obrador a Bukele en El Salvador o a los Fernández en la Argentina. Con lo cual te diría que lo que a mí me preocupa, Eduardo, es hoy el futuro de la democracia, porque del futuro de la democracia van atadas nuestras libertades. Entonces, la democracia en América Latina ya viene golpeada hace rato. Es decir, esto de que América Latina hay una recesión democrática, sí, hace rato que estamos en recesión democrática. ¿Hay un retroceso democrático en América Latina? Sí, hay un retroceso democrático. ¿Avance sobre el poder legislativo? Sí. ¿Avance sobre los poderes judiciales? Sí. ¿Manipulación de los procesos electorales? Sí. Y fundamentalmente avance sobre los medios de comunicación, sobre la libertad de expresión, de prensa, opinión, etc. Digo, esto es a lo que más debemos estar hoy atentos, justamente como una salvaguarda tanto para nuestras libertades como para nuestras democracias, que te repito, son democracias jóvenes, sí, claramente son democracias jóvenes, pero digamos lo que los salva a ustedes respecto de nosotros es que los latinoamericanos siempre estamos esperando que venga El Salvador a salvarnos y a resolver mágicamente todos nuestros problemas. Creo que por lo menos ustedes ahí tienen un valor agregado, salvo que estén esperando que la señora Merkel ponga un montón de plata, ¿no? Y les mande un montón, bueno, pero por lo menos viene de afuera. Acá lo esperamos acá, ¿no? Como que aparezca... Sí. ¿Tiene algo, Constanza, como especialista en el asunto y ya como pregunta final, ¿tiene algo que ver la naturaleza del sistema, el presidencialismo versus el parlamentarismo? Porque sí es cierto que el parlamentarismo en ese sentido, claro, minimiza el impacto del individuo, ¿no? Las maquinarias de partido, las ideologías, incluso cuestiones regionales. Y claro, el presidencialismo es en sí mismo individualista, el hombre fuerte o la mujer fuerte, ¿no? Ese salvapatrias que señalabas. Sí, a ver, hay un componente de diseño institucional. Vos sabés que en los años 80 en América Latina se discutió mucho de la mano de los textos de Juan Lins y de Valenzuela, presidencialismo, parlamentarismo. Yo estoy del lado de los que pensamos que el parlamentarismo tampoco funcionaría en América Latina, no solo por el tema de los partidos políticos y de la cultura política, sino fundamentalmente por nuestra cultura en términos generales, ¿no? Si vos te fijás por qué funciona un sistema presidencial como el norteamericano o cómo funciona el parlamentarismo inglés, lo ato más a variables culturales ligadas a la responsabilidad de la clase política que al propio diseño institucional. Entonces vos fíjate, tanto España como, Argentina, Chile, Brasil o México, tenemos montones de instituciones que hemos creado para controlar.
Y cada vez tenemos más instituciones de control, más instituciones de control, más instituciones de control. Los ingleses, ¿qué tienen? El control parlamentario. Y como el control parlamentario funciona, no necesitan ir superponiendo más capas de control, supervisión, rendición de cuentas, porque el control, llamémoslo primario, o el primer control, funciona. Nosotros cada vez más tenemos leyes, institutos, instituciones, organismos para controlar el control de quien controla, y ninguna termina funcionando, porque no tenemos justamente esta cultura, como decíamos al principio, Eduardo, de la responsabilidad y de la rendición de cuentas. Entonces no es un problema de diseño institucional, es un problema directamente de la cultura política y de cómo nuestros políticos asumen la responsabilidad. Vos fíjate que por estos días leí que un ministro, creo que fue en Holanda, había renunciado porque parece que había aceptado un viaje a no sé dónde, que había salido, no sé, $10.000, euros, etc. Acá vos escuchás que se quedó con $10.000 y seguís. No pasó nada, nadie renunció. Y fue uno más. Bueno, esa es una cuestión de cultura política. Mira, yo te voy a dar un ejemplo rápido para cerrar, Eduardo. Y es muy personal, pero para que entiendas a dónde voy con esto. Hace algunos años, hace 2 o 3 años, cuando estaba haciendo mi postdoctorado ahí con tus amigos catalanes en Barcelona, fui a visitar a mi mejor amiga que hace 20 años vive en Londres. Ella vive a media hora de Londres, me bajó del tren, nos estaba esperando en su auto, a mí y a mi familia, etc. Bueno, ella tenía la billetera y el celular adentro de su auto, y el auto estaba abierto. Imagínate, yo llego de acá, ¿cómo se te ocurre tener el auto abierto? Dejaste todo ahí. Y ella responde lo siguiente: acá a nadie se le va a ocurrir tomar lo que no es suyo. Ahí está. Es una barrera moral. Exacto, exacto, ¿no? A nadie se le va a ocurrir tomar lo que no es suyo. Ya está. No es una cuestión de diseño institucional, es una cuestión cultural. Bueno, pues con esta conclusión, la verdad es que ha sido un placer, Constanza, la profesora Constanza Mazzina, coordinadora de investigaciones académicas en la Fundación Apolo, doctora en ciencia política y profesora universitaria. Constanza, ha sido un gusto tenerte aquí, en esta sala. Eduardo. Ha sido un verdadero placer. Muchas gracias por tu tiempo, por esta tertulia y por este diálogo. Y ojalá nos conozcamos algún día en persona, hombre. Y este COVID y esta locura, pues vaya poco a poco desapareciendo en la historia, ¿no? Un gusto, Constanza. Igualmente, Eduardo, muchas gracias.